Bueno, este video es un video un poco diferente, no es un video de rutina, no es un video de entrenamiento de piernas, sino quise hacerlo porque quise contarles por qué cuando quizás tenía el mejor físico que he tenido en toda mi vida, donde tenía la grasa más baja y estaba más definido, me estaba sintiendo de la peor manera que me he sentido en toda mi vida con respecto a la comida. Quiero contarles y quiero hablarles un poco de un desorden alimenticio que se llama el desorden por atracón, o en inglés se llama binge eating. La razón por la que quiero contarles esto es porque, primero, quiero dejarles claro, antes de que escuchen todo lo que les voy a decir, que todo lo que yo les voy a contar es de experiencia mía. En ningún momento les recomiendo escuchar lo que yo diga sobre la palabra de un especialista, la palabra de un terapista, de alguien especializado en este tipo de desórdenes. Solo quiero compartirles mi experiencia, y la idea por la que quiero hacerlo es porque siento que es algo que no se habla mucho, menos en nosotros los hombres, y es algo que a mí me hubiese gustado cuando estaba pasando por eso, tener la idea o saber contar con información de alguien que sé que hubiese pasado por lo mismo también, saber que no estoy solo, me hubiese gustado. Entonces no quiero que tomen nada de lo que yo diga como la vía para resolver esto, sino simplemente mis experiencias, ciertas cosas que me ayudaron a mí a salir de ese desorden y cómo me sentí yo durante todo ese tiempo que estuve pasando por eso. Entonces quiero contarles primero y quiero hablarles sobre este desorden por atracón o el binge eating, para que sepan qué es lo que es, porque hay mucha confusión en torno a esto. Hay otros desórdenes como la bulimia, como la anorexia, y en algunos casos se tienden a confundir. Si tú en algún momento has comido a un punto de sentirte lleno o a un punto de sentirte que ya no deberías comer más pero seguiste comiendo, y es algo que haces ocasionalmente, tú no sufres de binge eating o de desorden por atracón. ¿Cuándo sabes que de verdad sufres de esto o que estás pasando por este desorden? Cuando empiezas a comer hasta un punto de no sentirte bien, ni física ni mentalmente. Cuando sientes culpa justo después de haber comido lo que te hayas comido. Cuando lo haces a escondidas, cuando esperas estar solo porque te sientes culpable, porque sabes que eso no está bien, pero igual es una fuerza que te controla. Cuando te sientes que no tienes control sobre lo que estás haciendo, cuando no tienes control sobre la que estás comiendo, sobre lo que estás haciendo en ese momento, cuando sientes que es algo más poderoso que tú, y cuando es algo que lo repites por lo menos una vez a la semana por un periodo de, digamos, 2 a 3 meses, eso es lo que dicen en la literatura, pero eso es algo muy, muy literal. Cuando se convierte en algo repetitivo, en un círculo vicioso, ahí es cuando tienes que darte cuenta, y eso es uno de los primeros pasos más importantes. El reconocer el hecho de estar pasando por eso es el primer paso para salir de ello. Y les voy a explicar por qué. El binge eating o el desorden por atracón consiste en comer hasta un punto en el que no te sientes bien, en el que te sientes tan mal con tu físico, con tu cuerpo, te sientes tan mal, que la molestia estomacal es tan mala que no puedes hacer otra cosa, que te sientes impedido y lo único que quieres es dormir, lo único que quieres es quedarte en el sitio donde estás sentado. No quieres hacer otra cosa porque te sientes muy muy mal, tanto físicamente como mentalmente. Y quiero hablar también de las posibles causas que pueden ocasionar esto, porque si bien les mencioné al comienzo que en el punto de mi vida donde yo estaba viéndome de la mejor manera, con el porcentaje de grasa más bajo, con abdominales, había terminado de hacer una competencia de fisicoculturismo por primera vez en mi vida y me veía súper increíble, es el mejor físico que he tenido en toda mi vida. Justo después que terminé esa competencia, me quedé como sin una meta. Estuve como más de 24 semanas en dieta, registrando literalmente todos los días el número de calorías que comía día a día. Si bien la dieta que yo hice no fue una dieta restrictiva como la que se imaginan que hay que hacer para ese tipo de competencias, sí estaba religiosamente contando mis calorías y estuve más de 24 semanas meticulosamente viendo qué era lo que comía, lo que entrenaba, y estuve muy muy centrado hasta un punto que estaba demasiado centrado en mi aspecto físico. Cuando terminé esas dos competencias me quedé como sin un norte, como sin una fecha. Siempre antes había tenido una fecha a la que llegar, algo a lo que ver, algo ok, tengo que verme de esta forma en este día, tengo que llegar a mi mejor versión. Cuando terminé me quedé sin ese norte, sin esa fecha, y uno cae como, no me gusta llamarlo así, pero como una depresión después de conseguir algo tan sacrificado, algo que te llevó mucho trabajo. Entonces, al yo quedarme sin esa meta, sin esa motivación, ese fue uno de los factores que influyó a que me pasara eso, a que pasara por ese desorden. Pero yo no soy terapista, ni psicólogo, ni nada por el estilo,
pero en mi opinión ese no fue el factor principal que me hizo caer en eso. La causa principal por la que pasé por esos episodios fue porque justo después, cuando terminé las competencias, yo en ese proceso cometí un error que era mi primera vez compitiendo, y cometí ese error de aislarme demasiado del mundo entero. Lo único que estaba concentrado era en mis calorías, en mi comida, en cómo me veía, en las fotos de la mañana, en las fotos de la noche, en posar. Estaba demasiado concentrado en mí, y llega un punto en el que no es saludable cuando te aíslas del mundo exterior, cuando quizás no socializas tanto, cuando te sientes como que estás en un ambiente en el que tú eres el único que está en eso. Y me pasó eso. En ese momento estaba viviendo con mi tía, y estaba en un pueblo en Florida, se llama Júpiter, donde, si bien estaba trabajando, tenía algunos amigos, no tenía como tal un círculo cercano de personas que estuviesen apoyándome o que quizás estuviesen pasando por lo mismo que yo, que estuviesen conmigo. No me sentía me sentía solo. Es la verdad, es la descripción de eso. Me sentía solo, y esa fue una de las causas que más influyó a que cayera en eso. Tenía como ese sentimiento de soledad, de sentirme solo en ese momento, de no tener a quién recurrir. Y cuando me quedé sin un norte, cuando me quedé sin eso que hacer, sin estar siempre pendiente de mis calorías, de los entrenamientos, tenía un tiempo en el día en el que estaba solo, y el que haya estado todo ese tiempo en una dieta súper estricta, si bien no restringiéndome de nada, pero igualmente fueron muchas semanas de estar meticulosamente viendo qué era lo que comía, eso empezó a originar que cayera en estos episodios. Entonces, lo que me pasaba era que justo después que terminé de competir, me pasaban cosas como ir a la despensa justo cuando no hubiera nadie, porque el binge eating o el desorden por atracón es algo que te hace sentir muy culpable, y lo haces generalmente cuando estás solo. Esperas a que no haya nadie en el sitio donde estés para poder hacerlo, o lo haces tú yendo a un sitio a comer, pero vas tú solo, jamás vas con otra persona porque te sientes muy culpable de eso. Entonces esperaba que la cocina estuviese sola, o me iba a algún sitio, y yo justo antes de terminar la competencia empecé a comprar una serie de cosas que dije que quería comerme después de la competencia. Entonces tenía una gaveta llena de cualquier basura, de Pop-Tarts, de cereal, de chocolates, de una serie de cosas que tenía en mi mente que quería comerme porque tenía mucho tiempo sin hacerla. Y justo cuando terminó la competencia, yo me acercaba o esperaba que no hubiese nadie en la cocina, casualmente de noche o quizás en la mañana donde no hubiese nadie en mi casa, iba y empezaba a comer de la caja de cereal. Pero no es que comía una taza y ya, sino que empezaba a comer un bol y terminaba comiéndome toda la caja. No solo era la caja, sino que después caí como en este círculo de decir, bueno, ya me comí toda la caja de cereal, ya lo voy a agarrar como mi cheat meal del día, ¿no? Porque eso es lo que decimos. Y pasaban ciertas horas, entonces iba a entrenar, porque esa es una de las maneras de como quitarte la presión de encima, de decir que vas a entrenar para usar esa energía o esa comida que hiciste. Y decías, bueno, pero yo decía, bueno, ya en la mañana hice eso, ya hice mi cheat meal, ya voy a agarrar el resto del día y mañana comienzo fresco otra vez. Entonces entrenaba y iba a comprar una pizza entera, me la comía toda entera, y así se iba repitiendo. Decía, bueno, ya hice mis 2 comidas, ya la de la noche voy a comer normal. Y llegaban otra vez esos pensamientos a mi cabeza de, bueno, ya dañé todo el día, ya hice 2 comidas de cheat meal, ya voy a terminar el día, mañana empiezo fresco otra vez. Y terminaba todo el día comiendo terrible, hasta un punto de no sentirme bien en la noche. Y lo que pasaba el otro día es que viene este círculo vicioso en el que, para querer remediar ese daño del día anterior, tú o nosotros tenemos en la mente de, bueno, voy a cortar todos los carbohidratos hoy, voy a hacer 2 horas extras de cardio. Y eso es lo peor que podemos hacer, caer en ese círculo de querer remediar o de querer utilizar el ejercicio, que es algo que amo, que necesito. Fue horrible convertir el ejercicio, que es algo tan sagrado para mí, en algo como un castigo para el hecho de comer de esa forma. Entonces, una de mis primeras recomendaciones, si estás pasando por algo similar, es, a medida que vayas cayendo en estos episodios y te veas en este círculo de querer remediarlo con cardio, con pasar el otro día sin comer nada, trata de pararlo poco a poco,
En el primero va a pasar, no te lo niego que vas a hacer, y el otro día vas a hacer 2 horas de cardio o no vas a comer nada. Pero poco a poco tienes que, y tenemos, esto fue algo que me ayudó a mí, hacerte la meta de, ok, el próximo episodio que me va a pasar, porque sé que me va a pasar, sé que es algo que, si de verdad estás pasando por este binge eating o este desorden por atracón, no va a ser algo de una vez, sino es algo que se repite por una determinada, por una cantidad de meses. En el próximo me voy a hacer la meta de no tomarlo como un castigo. Voy a caer en eso y al otro día voy a retomar mi vida normal. No voy a utilizar ejercicio como castigo, porque eso lo que va a crear es que caigamos en ese círculo de autocastigarnos, cuando eso no nos va a ayudar a salir nunca ni va a atacar el problema como tal. Entonces, la segunda cosa que yo hice, que de verdad hizo un cambio en la manera en la que yo estaba afrontando este desorden que estaba empezando a sufrir, fue admitirlo. Y admitirlo para nosotros los hombres es súper difícil, porque esto se ve como un problema que en cierta forma por la sociedad te hace ver como que no eres hombre, como que es algo que quizás te pueda hacer sentir ridículo, y por esa razón no vas a compartirlo con nadie, ni vas a decirlo con nadie, ni vas a compartirlo ni siquiera contigo mismo. Entonces una de las cosas que me ayudó bastante fue aceptarlo, darme cuenta, investigar del problema, y para aceptarlo hay un momento en el que tienes que tocar fondo y tienes tú que despertar. A mí me pasó, después de caer muchas veces en esos episodios, no solo con el cereal, sino eran helados, potes de helado completo, eran estas bolsas de trail mix, de estos manís, de almendras, de frutos secos, de chocolates, esas bolsas que son súper calóricas, completas en una sola sentada, para sentirme terrible después. Después de muchos episodios de esto, de pizzas completas, después de muchos episodios de esto, llegué a un punto en el que toqué fondo, y fue el día en que estaba llegando de trabajar cansado y dije, bueno, me merezco, estaba diciendo yo en mi cabeza, me merezco esta comida. Entonces fui a un Domino's Pizza, una pizzería, me compré una pizza grande, familiar, y empecé a comérmela hasta el punto que ni pude terminármela completa, y tenía que entrenar ese día en la noche, no había entrenado y iba a entrenar. Entonces dije, bueno, voy a comérmela, así la tengo de cheat meal y uso esa energía para entrenar. Ese día, el día que toqué fondo, fue cuando me di cuenta que comí tanto, había comido tanto, al punto de que ya no podía, estaba ya reventado, de que ese día no pude entrenar. O sea, lo que más amo en el mundo, lo que más me gusta hacer, que es entrenar, que es ir al gimnasio, ese día no pude hacerlo. Fui al gimnasio, terminé de comerme la pizza, me sentí horrible, fui al gimnasio, me tomé un pre-workout, ni siquiera podía tomar agua, de lo full que estaba, lo lleno que estaba, no podía tomar agua, porque el hecho de tomar agua me hacía sentirme aún más full, me hacía sentir el estómago aún más lleno. No podía ni tomar agua, tenía mucha sed, y es desesperante tener sed y no poder tomar agua, porque te vas a sentir más lleno, te vas a sentir peor. Entonces, estaba en el gimnasio, no podía, literal no podía moverme, no podía hacer ejercicio, y dije, bueno, voy a esperar media hora para poder entrenar, a que baje la comida. Y había comido tanto que eso no pasó nunca. Esperé media hora en el baño sentado, con la cabeza abajo, sintiéndome terrible, por cierto, y no pude entrenar ese día. O sea, ese día cuando me fui a mi casa, después de ahí del gimnasio, dije, ya, esto, hasta aquí. Ya tengo que admitir que estoy haciendo algo que no es beneficioso para mí, que el único que tiene el poder de corregirlo soy yo mismo, porque es imposible que lo que yo más amo en el mundo, que es entrenar, yo mismo no me lo esté dejando hacer por unas ideas en mi mente que me están haciendo comer hasta un punto de sentirme horrible. Esa es mi segunda recomendación para poder atacar esto. Yo lo que hice fue contarle a 2 personas nada más. Lo compartí con mi mamá y con un amigo, de manera que eran personas que siempre estaban pendientes de mí y me estaban escribiendo constantemente. En cualquier momento en el que yo quizás tenía un episodio de estos y le escribía, oye bro, me siento demasiado mal porque acabo de comer tal cosa y no me puedo mover. Siempre estaban ahí para mí, siempre estaban ahí para decirme y para apoyarme, para hacerme sentir que no estaba solo, porque eso fue una de las principales causas que me hizo pasar por esto, el sentirme solo
y el sentirme que esa gana de comer es como un monstruo que no podía controlar, que es algo más fuerte que yo. Y yo se lo decía a mi mamá, por ejemplo, le decía que me sentía deprimido, tal cual. Y una de las cosas que ella me dijo y que más me ayudó y que aún lo mantengo es ni siquiera darle poder a esa palabra, ni siquiera decir que estamos deprimidos, porque, y esto creo que es lo que más me hizo caer en cuenta y poco a poco salir de ese episodio, es que todos los problemas en la vida son cuestión de perspectiva y de nosotros mismos querer hacer el cambio. Entonces, cuando yo le dije que estaba deprimido, ella lo primero que me dijo: olvídate de esa palabra, no digas que estás deprimido. Y me hizo poner en perspectiva que yo me estaba ahogando en un vaso de agua por estar comiendo demasiado, por sentirme solo, cuando en otras partes del mundo, cuando en otras partes como en mi país, en Venezuela, hay gente que no tiene ni qué comer, hay gente que no tiene dinero ni para una comida decente todo el día. Y yo aquí en Estados Unidos me estaba ahogando en un vaso de agua por estar comiendo demasiado hasta el punto de sentirme mal, cuando tengo mil y una oportunidades, cuando había logrado algo hace poco que me había prometido hacer y lo había hecho de una manera súper buena. Entonces, poner todas las cosas en perspectiva me hizo ver las cosas de otra manera. Entonces, créanme que durante este tiempo, si están pasando por este desorden o si lo han pasado, me van a entender. Va a ser un tiempo de hablar contigo mucho, de hablar con tu mente, de decirte: ya va, Ibrahim, hasta aquí. O ya va, Ibrahim, vamos a parar esto aquí. Entonces, dentro de esas cosas, o dentro de esas mil y un conversaciones que vamos a tener con nuestra mente, hay varias cosas que me hicieron empezar a resolver esto de mejor manera. La primera fue perspectiva, tener perspectiva de que esto por lo que estoy pasando es simplemente comida, es simplemente eso, y que hay mil y un problemas, y hay mil y un problemas peores que esto, por lo que no vale la pena estarse deprimiendo o molestando la vida con esto. El segundo es estar agradecido por el simplemente hecho de estar vivo, de estar aquí en este mundo. El tercero, dentro de esas mil y un conversaciones, es el hecho de, esta es una frase que oí de Eric, que es una persona que también es una persona aquí de Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube y pasó por estos episodios también y me ayudó mucho. Esta analogía me hizo despertar demasiado, porque imagínense que vamos en un carro, que vamos en una carretera y de repente se espicha el caucho del copiloto. Entonces tú te bajas a verlo y tu instinto y lo que tú vas a hacer es arreglarlo. Tú no vas a ir y vas a ver: oye, ese caucho se espichó, déjame ir a espichar los otros 4. Vas, le das la vuelta, espichas el de atrás, vas a la vuelta, espichas el de tu lado y espichas el de atrás. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a buscar arreglar ese caucho que se espichó para poder seguir adelante. Entonces, cada vez que yo caía en esos episodios, cuando ya tomé la decisión de resolverlo, cuando empezaba por lo menos a comerme una pizza, compraba la pizza familiar, empezaba a comerme el primer slice, el segundo, el tercero, iba por la mitad y decía: el primer slice me va a saber igualito que el último, tal cual, el sabor va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que cuando me coma el último me voy a sentir terrible físicamente en mi estómago, me voy a sentir terrible conmigo mismo, me voy a llenar de culpa. Entonces no hay razón para que yo me baje del carro y espiche los otros 3 cauchos. Déjame parar esto aquí, déjame quitar esta pizza aquí, quitarla al lado, arreglar este caucho y seguir adelante. Entonces, créanme que si están pasando por esto, los episodios les van a seguir ocurriendo. Esto no es algo de una vez. Si es algo de una vez, no tienes desorden por binge eating o por atracón. Es algo repetitivo durante meses, durante semanas. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, o quizás hasta más. Créanme que eso va a seguir pasando. Es algo que tienen que ya aceptar, y el aceptarlo lo va a poner un paso más allá del juego, porque van a tener herramientas con que atacar eso. Ok, la próxima vez que pase, voy a parar el episodio un poco antes que el anterior. Si esta vez me comí la caja completa de cereal con el pote completo de helado, la segunda voy a dejar todo por la mitad. Voy a comerme la mitad y ahí mismo voy a botar esa caja de cereal, y ese helado lo boto
me salgo del cuarto, busco movimiento, porque el movimiento y el salirnos de ese espacio en el que nos está creando ese episodio es algo que también hace clic en nuestra mente. Apenas estés pasando por un episodio o sepas que vas a repetir ese episodio, inevitablemente vas a hacerlo, porque créanme que es algo que nosotros queremos controlarlo, pero es incontrolable, es algo mental que no podemos controlar. Pero lo que puedes controlar es cómo tú reaccionas a eso. Entonces, en el que viene, apenas estés pasando por eso, vete de ese sitio. Si vas tú solo a comer a algún sitio solo, vete de ese sitio. Deja lo que estás comiendo, bótalo, lamentablemente, sácalo de tu vista y vete de ese sitio. Igualmente si es en tu casa. Lo que pasa es que cuando estamos en nuestra casa siempre buscamos hacerlo solos porque nos sentimos mal. Pero apenas estés pasando por ese siguiente episodio, vete, sal a caminar, haz otra cosa, vete de ese espacio. Entonces esas son partes de las acciones que yo hice para salir de este problema en el que pasé. Al final, lo que rescato de todo esto, no me arrepiento de haber pasado por ahí, porque el pasar por esos problemas o el pasar por ese episodio me hizo aprender de ello. Me hizo aprender de que cuando otra persona esté pasando por ese episodio, tengo ahora mejores herramientas, o sé que ya pasé por eso y puedo ayudarlo, puedo transmitirle quizás algunas de las cosas que yo hice, y puedo darle un poco de guía, o saber de que o darle a entender que no estás solo, que también hay personas que están pasando por eso, especialmente entre hombres. Y lo más loco de esto es que este tipo de trastornos en los deportes le dan mayor proporción a una serie de deportes, como lo son la gimnasia, como lo son la lucha libre, como lo es el bodybuilding, que fue lo que yo hice. A las gimnastas, ya lo mencioné, y son todos deportes, si se ponen a ver, en el que no son deportes de equipo, son deportes en el que nos concentramos demasiado en nosotros, especialmente el fisicoculturismo. Es tal cual tú, es algo egoísta por una cantidad de tiempo, y eso hace que se crea una imagen distorsionada de la perspectiva, de saber que tu físico y saber que tu físico no es lo único que hay en el mundo y no es lo único que importa, sino que hay millones de cosas por las que estar agradecidos, hay millones de cosas en la vida por las que vale la pena luchar, estar en la mejor capacidad en nuestra mente, con nuestro cuerpo, y que no vale la pena estar ahogándonos en un vaso de agua por comer de más hasta un punto en el que no nos sentimos bien. El aceptar, y quiero que sepan que esto es algo que va a llevar tiempo, que no vas a mejorarte al 100% así, no es como una gripe que te tomas una medicina y a la semana estás bien. Esto es un proceso que requiere tiempo y que requiere de meses de volver a estar en ese estado, de volver a recuperarte de ese tipo de episodios. Es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo, que quería compartirles mi experiencia, y como les dije en el comienzo, esto jamás va a ir por encima de la palabra de un especialista. Simplemente mi idea es contarles cómo me sentí yo a través de eso, un poquito de las herramientas o de las cosas que yo me decía a mí mismo para salir de esos episodios. Y la razón principal es el que sepas que no estás solo, que si estás pasando por esto, que si pasaste en algún momento, que si sientes que estás empezando a pasar por esto, no estás solo. Si eres hombre, si eres mujer, en el que la proporción es mucho más alta, no estás sola, no eres la única. No dejes que esto se convierta en algo más poderoso que tú, porque nosotros al final somos los que tenemos la decisión de decir, ya basta, hasta aquí llegó esto, porque nosotros mismos somos los que estamos creando, nuestra mente es lo que creó eso, y nosotros mismos somos los que vamos a salir de ahí. Puedes ir a terapistas, puedes contarlo con todo el mundo, pero si nosotros internamente no queremos mejorar esa situación, no va a pasar nunca. Y el saber que no estamos solos, que hay gente que ha pasado por esto, es de bastante ayuda, porque nosotros los humanos prosperamos en equipo, prosperamos con el apoyo de otra persona, prosperamos con el apoyo de personas cercanas a nosotros que nos ayuden y que crean en nosotros. Y créanme que yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de lograr cualquier cosa que se proponga. No solo salir de un desorden alimenticio, sino
obtener sus sueños más locos, obtener todas sus metas, obtener el cuerpo que quieren en el gimnasio, lograr esas metas más locas que antes creían imposibles. Y todos nosotros tenemos el poder de salir de problemas o de a veces sentirnos deprimidos. Todos nosotros, pero nosotros mismos internamente tenemos el poder de hacerlo y de dar cero excusas y de tomar acciones concretas. Entonces, si llegaron hasta aquí, hasta el final de este video, sé que es un poco largo, pero aprecio bastante que hayan escuchado todo mi cuento sobre este episodio, sobre este desorden alimenticio. Si estás pasando por eso, no lo dudes ni un segundo en escribirme a mi Instagram, ibrahim.nino. Escríbeme por lo que sea que estés pasando, lo que sea que estés sintiendo que quieras compartir. Yo voy a estar increíblemente dispuesto a escucharte y a brindarte mi ayuda en toda la medida de lo posible. Escríbeme aquí en los videos qué tal les parece esto, que si han oído antes de esto, si saben si han pasado por esto, qué les ayudó o cuáles herramientas podemos compartir entre nosotros para hacer esto, la recuperación, un proceso más práctico. Entonces, muchas gracias a todos por verme, por llegar aquí hasta esta parte del video. El próximo video que voy a subir, ya vamos a regresar al flow de los ejercicios y las rutinas, pero esto era algo que quería hacer y quería sacarlo de mí, quería compartirlo porque siento que es algo que puede ayudar, así que sea que ayude a una persona, que alguna persona que está pasando por esto le busque algún tipo de beneficio, voy a estar feliz. Entonces, muchas gracias a todos por verme. Soy Ibrahim Niño, me siguen en ibrahim.nino en Instagram y nos vemos en el próximo video.